La radio comienza como OAX, a cargo de Peruvian Corporation Company en Lima, la primera radio en el Perú. En Huancayo, en 1935 llega a Huancayo, pero como OAX 4P, Radio Huancayo, la voz del centro del Perú, surcando los cielos de América. Ese era el eslogan de la primera radio de Huancayo. Ahí comienza la historia de grandes hombres de radio, entre ellos Lucho. Vamos a recordar los momentos mágicos de fantasía que la radio nos invocaba y nos convertía en admiradores de las ondas hertzianas, todavía niños y muchos jóvenes. Veíamos en la radio de Lima programas extraordinarios de gente de alta calidad profesional, como el caso de Jorge Peláez Rioja, boliviano natural de La Paz, pero vivió y murió en el Perú, pero dejando una estela luminosa de calidad, una voz suave, arrullante, con una extraordinaria capacidad de penetrar en todos los hogares y los sentimientos de los oyentes en todo el Perú. Él estuvo en radio dos programas importantes: La Hora de la Melodía y La Cajita de Música. Dos programas icónicos que no dejábamos de escuchar con pasión, con ilusión, porque transmitía las melodías más hermosas del mundo en versión vocal de los grandes artistas del mundo, de Europa y Estados Unidos, y lógicamente las grandes orquestaciones. Por él aprendimos la cultura musical en el Perú. El fondo de su programa, que era so tired, o sea, traducido, algo cansado o aburrido, pero era una hermosa melodía con la orquesta de Bruce Morgan, clásico. Quienes lo escuchan después de 70, 60 años de entonces, se ponen nostálgicos y a muchos se les vienen las lágrimas. La magia de la radio, en el que tú estuviste en Huancayo, después de ellos, lógicamente. Luego, el famoso Pepe Ludmir. Creo que nadie va a dejar de admirar y recordar a Pepe Ludmir, limeño, que tenía su gigantesco programa Charlas de Cine por Radio Central, El Sol, Radio Unión y Panamericana, finalmente. Él fue el reportero oficial del Perú en las entregas de los Oscars de la Academia de Ciencias del Cine en Estados Unidos. Ha cubierto más de 60 años de estas transmisiones y ha entrevistado a las estrellas de primer nivel del cine mundial. Ha entrevistado a Gary Cooper, Clark Gable, Jane Fonda, Kirk Douglas, Jodie Foster, entre tantos. Dejó una estela luminosa en la radio del Perú y la televisión más tarde. Otro, Carlos Rojas, que muchos comentan que partió de Radio Huancayo, con su programa Feliz Amanecer en Radio América. Quienes en las mañanitas, al prender el dial, recordarán las hermosas melodías que Carlitos Rojas difundía, con glosas de poemas, consejos que no daba ganas de despertarse, de levantarse de la cama, seguir con Carlitos Rojas toda la hora, todos los días. Y lo clásico era el fondo musical de Radio América, que comenzaba con Amanecer Andino, composición célebre de Daniel Anomías Robles. Inmediatamente entraba Carlitos y eso era un deleite, verdaderamente, para el oído y para la sensibilidad. Carlos ilusionaba a sus oyentes con la mejor música.
Él salió de Huancayo, triunfó en Lima y fue una estrella internacional. Otro huancaíno triunfando en Lima, Humberto Velázquez, en Radio América, de Radio Huancayo a Radio América, pero por la puerta ancha. Comentarista de discos en las radios, La Crónica, Excelsior, Radio El Sol y Miraflores. Él en México fue premiado por la cadena internacional de comentaristas de discos. Escaló el firmamento muy alto. Y otro que recordamos de Piura, Juan Ramírez Lazo, aquel sentencioso, tajante en sus opiniones, a través de Radio La Victoria primero y al final en su propia emisora, Radio Cora. César Miró, un escritor y músico peruano que estuvo y fue amigo de José Carlos Mariátegui, y juntamente con el escritor tacñeño, historiador Jorge Basadre, fueron sentenciados a la cárcel por su versión. Él lo llevó a Ramírez Lazo al radioperiódico El Mundo por Radio Victoria, con el fondo de la música de la Quinta Sinfonía de Beethoven, clásico, escucharlo todos los días, y con esa famosa sección de él, Nos Preocupa, y terminaba todos los días con su programa fatal, creo que real. Decía: cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Así de tajante y radiante fue Ramírez Lazo. Hombres que han hecho historia en la Radio Nacional. Luego, aparte de ellos, también tenemos a Diana García, una hermosa mujer en voz, en calidez y la expresión perfecta del inglés en sus programas de comentar discos en Radio América y Radio El Sol. Su programa Memories y el otro Tú, Yo y Mis Discos. Perfecta conductora, altamente cotizada, Diana. Fotográficamente no era tan favorecida, pero esa hermosa voz de Diana cautivó a todo el Perú. Y casi simultáneamente a ella surge Emilio García Lara por Radio El Sol, todos los días, con la canción del mediodía. Creó el micrófono de oro, que fue la distinción que han sido adjudicados el célebre cantante canadiense norteamericano Paul Anka, Frank Sinatra, Ray Conniff, Gustavo Hit Moreno, César Altamirano, Jesús Vázquez, Pepe Miranda. Otro huancaíno brillando en Lima, José Carlos Cobas. Él era Kovalev, de ancestros rusos, pero nació en Huancayo. José Carlos Cobas, con un hermoso programa, el más importante programa romántico de todo el Perú, el mejor de todos los tiempos. Eso era El Mundo. Lo que necesita es amor. Un programa cuyo título fue copiado de la canción que Jackie DeShannon cantaba con ese título. Fue el mejor programa romántico del Perú, que nos enseñó a soñar con el amor, a ilusionarnos con la vida y la belleza del mundo. Ahora una excepción, todos de Lima ellos, pero en Arequipa había un programa extraordinario, todos los días a las 8 de la noche, el turco Pepe Jarufe y su programa El Tocadiscos. Una hermosa programación de calidad extraordinaria, con libretos, con primicias musicales de Estados Unidos y Europa antes de meses que recién lo tocaban en Lima. ¿Cuál sería el secreto de Pepe Jarufe? Pero que fue un programa de avanzada para su tiempo y nos hacía soñar.
y otro que dirigió un programa en Radio Central de Lima, con comentarios, y que más tarde fue jefe del Frente de Liberación Nacional, que se capacitó en Cuba, en Corea del Norte y en Libia en la guerra de guerrillas. Él fue Héctor Béjar, fue primer ministro del gobierno de Pedro Castillo. Él terminó la aventura en Madre de Dios, la guerra de guerrillas, previamente capacitado, lógicamente, financiado con armas, en Madre de Dios, donde murió el joven poeta Javier Herod. Eso estamos hablando de 1965. Muchos hombres en Lima, que fue la capital y el centro del Perú radial, estuvieron como Humberto Martínez Morosini, David Odría, Arturo Pomar, Enrique Llamosas, Hugo Almanza, en Huancayo. Aquí comienza la historia de Luchito y tantísimos hombres valiosos de la radio. Comenzamos con Alfredo Elejalde, que fue el primer administrador de Radio Huancayo, Humberto Velázquez, que pasó a Lima luego a triunfar, Carlos Rojas, igualmente, Julio Girón, con un programa hermoso que era la música para la juventud, Antonio Robles Garma, Julio Rodríguez, Emil Méndez, Pompeyo Aliaga, Mauro Rosas, Luis Madrid. En estos tiempos, más o menos con Pompeyo, inician el programa de Pompeyo era el que comenzó a las 9 de la noche en Radio Huancayo. Abelardo Samaniego, escritor, literato, Raúl Taza, Manuel Jiménez, música criolla, William Antonio Pizarro, un señorío de voz, Rodrigo Taza, el gran cabezón, extraordinaria voz, Osvaldo Rojas, todo un maestro de ceremonias también, Vilma Muñoz, la única voz extraordinaria de Huancayo, radiofónica, Nicolás Bernal, Pepe Vela, Jorge Alberto Muñoz, César Vélez y también Julio Vargas, que fue jefe de redacción del Diario Correo. Bueno, han hecho historia. Toda esta gente dio calidad, dio un nivel de avanzada a la radiotelefonía central del Perú. Ahí lo vemos a Lucho a través de Radio Sucesos Centro, iniciándose con Pompeyo Aliaga y Huancayo. Pero antes ya estuvo en Jauja, en Cerro de Pasco, Radio Corporación, volvió a Jauja, comenzó en Radio Huancayo, Radio Bolognesi, Radio Sonorama, en fin, tuvo una carrera interminable de exitosa performance, con una voz que ha sido el sello indiscutible de Luchito. En el libro que comentamos narran estas cosas, pero también trata sobre la celebración del bicentenario de la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, que se celebró el centenario en Huancayo, y que esta Constitución Liberal se aprobó en 1812, en el mes de marzo, en plena guerra de la independencia de España contra Francia, por la invasión de Napoleón Bonaparte. Esta fue la primera constitución de España, porque siempre ha sido una monarquía absoluta. Aprobó esta constitución liberal la monarquía constitucional estilo Inglaterra, la soberanía nacional de las Cortes, luego la división de los poderes, libertad de imprenta y pensamiento, igualdad de los derechos entre españoles y americanos, la abolición de la Santa Inquisición. Para ese tiempo, en verdad, fue un movimiento revolucionario de envergadura a través del Congreso o las Cortes de Cádiz. Esta constitución se juró en todo el Perú y América, aprovechando que los reyes españoles Carlos IV y Fernando VII estuvieron presos en poder de los franceses en Bayona. Entonces, la juramentación de esta constitución liberal en Huancayo se produjo
en la Plaza del Comercio, que hasta ese momento se llamaba, y luego de la juramentación de la Constitución Liberal de 1812, pasó a llamarse Plaza Constitución. En esta ceremonia lideraron Manuel Arancibia, Estanislao Márquez, Marcelo Granados, Juan de Dios Martigorena, que también ellos mismos participaron más tarde, en 1820, en la jura de la independencia del Perú en Huancayo, el 20 de noviembre de 1820, al amparo de las tropas de general argentino Arenales, que había sido enviado por San Martín desde Pisco para subvertir la sierra, y es así como los mismos personajes que juraron la Constitución Liberal de 1812 también participaron en la jura de la independencia de Huancayo, que fue reprimido sangrientamente por el general Ricafort en la batalla de Azapampa. También recordemos que en 1839, en la capilla de la Bajada del Tambo, se proclamó, se convocó a la Constitución, con la Constitución Conservadora de 1839, propiciado por Agustín Gamarra, quien había invadido al Perú con 5.000 tropas chilenas contra Andrés de Santa Cruz, que gobernaba Perú y Bolivia, con la Confederación Perú-Boliviana. Andrés de Santa Cruz, frente a la presencia de 5.000 tropas chilenas, se escapó al norte y fue derrotado en Yungay. De Yungay se vienen a Huancayo, convoca a la Constitución Conservadora del 39, y aquí se cometen dos grandes tropelías. Se aprobó en este Congreso de Huancayo ceder las zonas salitreras de Tarapacá del Perú, cuyo texto de la aprobación dice: se declara zona de libre explotación sin tasa ni medida. Era el pago que realizaba Gamarra, peruano, por los servicios de las tropas chilenas, que muchos consideran que esta fue la primera guerra de Chile contra el Perú, porque la segunda guerra de Chile contra el Perú comienza 40 años después. Y en pago se dio las zonas salitreras de Tarapacá, que más tarde, reclamando ya con el gobierno de Mariano Ignacio Prado, cuando ya el guano terminó, era la crisis del guano, miraron para Tarapacá, dijeron: ahí tenemos salitre y guano a la vez, pero ya tenían dueño, gracias a este acuerdo del Congreso. Habían sido penetrados por compañías inglesas, compañías chilenas, y todo ya tenía dueño. Ya era tarde, todo lo único que se hizo es imponer un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre que salía de territorio peruano. Y por no pagar esos 10 centavos, Chile declara la guerra al Perú, 1879. Esto es lo que partió desde Huancayo. Y luego en Huancayo también se declara textualmente: en el Perú nadie nace esclavo, basta, porque casi todos los esclavos negros ya habían sido liberados o ya eran libertos desde San Martín en adelante. Pero entonces el que no ha nacido en el Perú sigue siendo esclavo. Los potentados, los dueños de las grandes haciendas de la costa, se iban a Centroamérica, compraban esclavos porque ellos no habían nacido en el Perú. Por tanto, seguían la esclavitud. Y en el 1854, posteriormente, en Huancayo también, Ramón Castilla, en lucha contra el gobierno de Rufino Echenique, declara la libertad incondicional y definitiva de los negros en Huancayo. ¿Por qué? Porque Echenique meses antes había decretado la libertad de los negros, pero de aquellos negros que se unen al ejército de Echenique para luchar contra Castilla. Bueno, juego y manipulación de los sectores más desposeídos. Luchito también trata en este libro sobre el centenario del ferrocarril central que llegó a Huancayo. Llega a Huancayo el 8 de septiembre de 1908.
Su construcción se inició con el gobierno de José Balta durante la era del guano, llamado también por Jorge Basadre como falsa prosperidad, porque hubo tanto dinero, tanto ingreso por concepto de la venta del guano en Asia, en Europa y en todo el mundo por los consignatarios vendedores del guano, que se llenaron los bolsillos con millones y millones de recursos provenientes del guano, pero no se invirtió, no se capitalizó. El Perú no industrializó su economía, se dilapidó, por eso se llama la falsa prosperidad. Estaba endeudado en los gobiernos a pesar de tener tantos recursos por el concepto del guano. El diseño del ferrocarril lo hizo el ingeniero polaco Ernesto Malinowicz y la construcción lo realizó el norteamericano Henry May, con técnicos y obreros peruanos, ingleses, norteamericanos, españoles, chilenos, inclusive chinos. Se interrumpió la construcción durante la guerra con Chile. Al término de esto se firmó un contrato con la Peruvian Corporation, conocido como el contrato Grace, que se encargó de continuar la obra para que llegue hasta Huancayo. También se afrontó la pandemia de la verruga, los accidentes de trabajo, pero llegó a Huancayo. Para conmemorar el centenario de la batalla de Ayacucho, también debieran continuar el ferrocarril de Huancayo a Ayacucho, pero Ayacucho no tenía recursos económicos como los mineros que ofrecía Huancavelica. Entonces, el ministro de Fomento huancavelicano, Celestino Manchego Muñoz, desvió la ruta. En vez de llegar a Ayacucho, se fue a Huancavelica. Es así como justifican porque hay centros mineros de importancia en Huancavelica y se terminó la vía de Huancayo a Ayacucho en carretera, para lo que se dictó la ley de conscripción vial, que consistía en que los indios, los campesinos de todos los sectores trabajaban gratis en las construcciones de las carreteras. Así se terminó la vía. Bueno, Lucho, la obra periodística de Luchito en el diario Correo son los informes especiales importantísimos, páginas centrales del diario Correo, sobre el 11º Congreso Nacional y el primer Congreso Internacional Andino de Folclore, la sequía de la agricultura, el poder de la hamaca, prodigio natural, programa por el desarrollo de la llama, sobre el Cuy Huanca, también la emergencia del lago Chinchaycocha, contaminante. Tenemos los importantes comentarios en este libro con respecto a la publicación de Lucho de personas de mucha gravitación política, cultural y social. El caso del doctor José Carlos Vilcapoma, viceministro de Interculturalidad, dice con respecto a Lucho: periodista de polendas y magnífico relacionista público. Exacta dimensión. Julio Vargas, jefe de redacción del diario Correo, dice: indiscutible referente de las comunicaciones. Pedro Morales Mancilla, alcalde de Huancayo: admiré por sus cualidades antes, durante y después de mi gestión. Carlos Prieto, que actualmente candidatea a la rectoría de la Universidad del Centro, dijo: profesional a carta cabal y maestro de generaciones. Sergio Castillo, exdirector del Instituto de Cultura, también dijo: nace de su talento un bronce de magia y encanto. Nicolás Matayosi, escritor y periodista, dijo: son crónicas vigorosas, una invitación a la lectura. Carlitos Ordóñez, exdirector del Correo, también dice: las palabras quedan cortas para el elogio. Luchito Madrid es todo esto y mucho más. La vida y la gesta que protagonizó durante todo este tiempo de más de 63 años merece tanto encomio, elogio, admiración. Gracias, Lucho, por haber
dado a Huancayo vida, profesionalismo y gran calidad. Muchas gracias.